aquí un grupo mío tiene, por ejemplo, medicina nuclear. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que en grupo, claro, en grupo sí tenemos que presentar una sola ficha. ¿Okay? La diferencia es que ellos, por lo general, presentan una ficha donde ya contiene todos los procesos, ¿no? Ya les voy a presentar el formato de fichario. ¿Okay? Entonces, yo voy a hacer una ficha de procesos para cada uno de estos macroprocesos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esa ficha muchos ya la tienen, otros no la tienen, otros la tienen desactualizada. Por ejemplo, mi grupo de medicina nuclear tiene esa ficha desactualizada, ¿no? O sea, ellos lo han levantado ya hace algún tiempo, pero en este momento está desactualizado. ¿Okay? Entonces hay que partir por revisar la ficha. Diga. ¿En cuánto tiempo se toma en cuenta que está desactualizada? ¿Cada cuánto tiempo? O sea, es que uno se da cuenta que está desactualizado porque empieza a revisar la información y se da cuenta que los procesos no van calzando con lo que hay en la realidad. Recuerden que la máxima o lo que debe ser es que lo que está escrito es lo que se hace. Si eso no está así es porque está desactualizado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es el mapa y por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que a nivel de procesos operativos claves, ¿ya? Yo debería tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 fichas de proceso. Con esto ellos se presentaban la certificación. ¿Okay? Listo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Cuántas fichas de proceso vamos a tener? 16. O sea, en este caso, el grupo puede tener 3, porque en este caso está asignado a lo que es diagnóstico preventivo, entonces quiere decir que es una ficha por grupo. ¿Okay? Pero los procesos es diferente. ¿Okay? Entonces vámonos a la ficha, al formato de ficha. ¿Entienden? Cuando fuiste bien. ¿No te vas a ver? ¿Cómo fue la versión de planificación? Vale, también. Cuando llegué a la casa, ¿cómo se preguntaste? ¿Pusiste puro texto o imagen? Ya, ok, chicos. A ver, miren. Esta es la ficha de procesos. Este formato es de ellos. Eso es lo que tenemos que presentar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí está, aquí está el nombre, este nombre es el que está en el mapa. Entonces ahí dice Centro de Diagnóstico Preventivo, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que realizar. Responsable, bueno, aquí ya está el proceso, el objetivo. Este tema es clave, ¿ah? Este tema aquí que dice requisitos ISO 9001. ¿Por qué se pone esto? Porque cuando ya van a un proceso de certificación, el auditor revisa, verifica qué cláusulas están aquí, esas son las que auditan. Pero también, si ven que hay cláusulas que faltan, no les voy a dar una no conformidad, pero es una observación, ¿ya? Entonces, este es un proceso clave. Mira, por ejemplo, aquí están todas las cláusulas de operación y está también la evaluación de desempeño. Pero ya aquí también podría poner la evaluación de riesgo, la 6.2, ¿ya? Entonces, bueno, esta es una ficha de proceso, requisitos legales que aplican, en este caso la reglamento de salud, ¿ya? Y bueno, pues aquí hay el tema de abreviaturas, definiciones. Miren, entonces en esta ficha, en una sola ficha, ¿ya? Ellos colocan como que todos sus procesos. El primero es atención al paciente, el sector preventivo, ¿ya? Colocan aquí en este caso cláusula de auxiliar, que hace la caja. Ellos lo tienen en este formato. Muchas veces lo que no tienen son los diagramas o esto está desactualizado. Pero ojo que tienen los proveedores, las entradas, las salidas y los clientes. Estas son cosas que ustedes tienen que revisar. Esto es lo que hay que validar, las entradas y salidas. Porque eso es lo que hay que hacer ahí. Muchas veces no está
levantado, otras veces está desactualizado. ¿Okay? Bueno, pero tiene que ser como un SICO, ¿no? Ajá, es un SICO. ¿Todos ustedes ya vieron la herramienta SICO? No. Todavía. Pero, Pero bueno, básicamente. a ver, no puede ser que no hayan visto la SICO, pero sí han visto o sí tienen claro de que aquí tenemos entradas y salidas, en proceso. Tenemos entradas Y y si no han salidas. visto, busquen, a ver, anoten lo que acabo de decir así para que vean un poquito la explicación técnica, pero básicamente es entrada, salida, pero tiene su estructura, no es tanto como decir entrada de todo, sino entrada de una serie de pasos. Exacto. Que no es entrada de necesariamente puede ser una persona, sino que puede ser información, Documento, documentos, exacto, archivos, sí, lo que sea. Y lo que sale de ese proceso es el resultado. Entonces igual investiguen, ¿no? Por lo menos yo no lo he incorporado, ¿no? Ya lo va a tomar en una lección, ahí los demás igual si quieren, ¿no? Pero en todo caso, investigar, vean el ciclo para que lo vean como guía, ¿no? Porque vean que es una estructura que Sí, esa es la estructura, esa es lo de la fecha de proceso. Pero en la introducción al menos si ven lo que es un diagrama cliente-proveedor, que es justamente esto, ¿ya? Dentro del mismo formato de ficha está otro de los procesos que se llama entrega de informe, ¿ok? Entonces aquí están los pasos, aquí están los actores, solo que están colocados de esa manera, ¿de acuerdo? Ya. Fíjense en algo, que por cada uno vamos a tener que colocar los recursos, humanos, electrónicos, físicos, condiciones ambientales. Esto de aquí es clave, ¿ah? Ojo, chicos, para todos. El tema de las condiciones ambientales es súper importante, sobre todo en el tema del hospital. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Este tema de diagnóstico preventivo, donde está hecho, al menos esto de elaboración de informe, es algo que hacen en una oficina. Entonces, por eso dice ambiente climatizado e iluminado. Si ellos colocan ambiente a 20 grados centígrados, el auditor viene y verifica la temperatura si dice 20 grados centígrados. Entonces, si no está a 20 grados centígrados, empiezan a levantarse las observaciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se pone aquí es ley. Por eso es que se dice que cuando se hace un sistema de gestión o se implementa para certificar, a veces es la misma empresa la que se pone, como quien dice, la soga al cuello, ¿ya? Pero hay otras áreas donde sí se requiere ya que sea muy específico. Y eso es lo que tengo que preguntar. Por ejemplo, en el almacenamiento del tema de los medicamentos, ¿ya? Hay ciertos medicamentos que tienen que estar a temperaturas muy específicas, es decir, le dicen a 10 grados, a qué sé yo, entre 5 y 10 grados, etc. Entonces ahí el tema de la temperatura es demasiado importante, como también el tema del nivel de luz. Por ejemplo, hay ciertos medicamentos que no pueden estar expuestos a la luz solar, ni tampoco decir así un área muy iluminada, ya prácticamente tienen que estar a niveles densos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se encuentran con ese tipo de ambientes, hay que asegurarse, y eso por lo general está en las guías, en los estándares de los propios medicamentos, y todos ellos conocen, ¿ok? Por eso es que ustedes tienen que verificar esto contra, o sea, tienen que preguntar, ¿ok? Esto tiene alguna especificación, esto tiene algún parámetro que cumplir, ¿sí me explico? ¿Ya? Miren chicos, esto es clave porque nosotros les podemos revisar en cuanto a forma, pero no en cuanto a fondo, ¿ok? Por eso es que la máxima aquí en Soltera, y eso hemos hablado con Omar y Teresa de Sol, si no está aprobado por la persona responsable de su área en el cual ha sido asignado, pues no se aprueba la práctica, ¿ok? No se puede aprobar, porque esto es algo que yo no les puedo decir que eso está bien o está mal, ¿sí me explico? ¿Ya? Son todos procedimientos médicos, hay equipos de mucha tecnología, por ejemplo la medicina nuclear, donde los parámetros o el área, o hay áreas que tienen que estar, qué sé yo, cero contaminación, ¿ya? Entonces se tiene que colocar aquí, eso es indispensable, ¿ok? Creo que no tienen estas críticas, pero esta parte de las condiciones ambientales no es cualquier cosa, ¿ok? Sobre todo en un hospital. Eso para que lo tengan en cuenta. Miren, aquí están los documentos relacionados, ellos tienen un manual de funciones, ¿sí? ¿Estos qué son? Estos son justamente los instructivos, ¿ya? O formatos, ya formatos que están relacionados justamente con cada uno de los procesos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de procedimientos, o sea, de los procesos, ese proceso va a estar dentro de documentos que se llaman procedimientos y cada vez puede llamar a políticas, puede llamar a instructivos o puede llamar a, puede tener inclusive formato como anexo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, o sea, que es todo lo que contiene ese proceso. Por ejemplo, en el chequeo, bueno, hay algún tipo de registro donde se sabe cuál es la persona, cuál fue su turno, con qué doctor se atendió, todos esos registros tienen que estar ahí identificados. Por ejemplo, aquí dice política, ¿ya? Objetivos, ya, miren, estos objetivos de aquí son los objetivos más transversales, ¿ya? Ese de aquí no lo van a establecer ustedes, pero tienen que preguntar a qué objetivos se alinean, ¿de acuerdo? Este de aquí son realmente los objetivos macros. El objetivo, el indicador, tendríamos que ver si de pronto hay otro que se alinee y ese sí se puede proponer. ¿Okay? Tenemos la lista de registros. Miren, si ven, todo esto son listas de registros, es decir, lo que tiene cada uno de esos procesos. ¿Cómo se manejan las salidas no conformes? Si es que aplica, no para todo aplica, ¿ya? Y bueno, serían, en este caso los errores, pueden ser las no conformidades que se pueden dar en ese proceso como tal o en alguno de esos procesos, porque recuerden que esta es una ficha que resume a todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, salida no conforme o hoja de antecedentes patológicos, errores datos, ¿ok? Medida inmediata, control de verificación. Miren, esto no es cualquier cosa, ¿de acuerdo? El tema de salidas no conformes porque tampoco puede ser que una hoja de antecedentes venga con un error, ¿se me explico? Entonces, por eso es que hay que poder determinar todo eso. ¿Y de dónde sale todo eso? De la MEF, puede salir también de la MEF, ¿ok? ¿Ya? O sea, se puede colocar todas las posibles salidas no conformes también. Miren, ese de aquí, ¿se acuerdan? Recepción del paciente, y con esto se cumple la cláusula 7.4, ¿ya? ¿Quién comunica? ¿A quién se le comunica? ¿Cómo se comunica? La frecuencia de comunicación. Esto es requisito, o sea, la norma lo exige, la norma lo pide, por eso se pone, ¿ok? Entonces, esto es como que dice a la entrada y a la salida, ¿de acuerdo? ¿Tienes alguna pregunta, por cierto, aquí? ¿Ninguna? Y eso es por proceso, ¿ya? Y aquí está finalmente quien elabora, quien revisa y quien valida, ¿de acuerdo? Este de aquí, por ejemplo, es diagnóstico preventivo, está validado por el gerente hospitalario. Solta tiene dos gerentes, o sea, tiene dos figuras a nivel directivo, el gerente general y el gerente hospitalario, ¿no? El gerente hospitalario ya más todo el enfoque médico y el gerente general pues, desde el punto de vista administrativo. ¿Está claro este formato? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Seguro? ¿Qué? Una pregunta. En el caso de los documentos, se ponen los que ya prácticamente están, digámoslo así, estandarizados, porque existen documentos de que, digámoslo así, están en físicos. Se desarrollan tanto los que están en físicos como los que están de forma virtual, o cómo se... No me queda clara la pregunta. Porque, o sea, hay documentos que como que ya está establecido en formato por su poder, pero hay otra clase de documentos que no está como, digamos así, estandarizado. Se lo ponen en todos los documentos. O sea, de pronto hay documentos, claro, que ya son estándares y los utilizan siempre, ¿verdad? Son registros, ¿ok? Claro, es parte del proceso. Miren, ¿qué es lo que pasa? Ustedes están viendo esto, miren, ustedes, como les digo, hay muchas fichas que ya están levantadas, ¿no? Entonces aquí tengo yo un proceso. Atención al paciente, chequeo preventivo. ¿Qué es lo que están poniendo ahí? Ellos están poniendo, bueno, el auxiliar de servicio, el paso 1, la cajera lo que hace, ¿verdad? El médico lo que hace, etc. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí es donde empieza su trabajo.
nosotros no vamos a ir directamente al filtro, tenemos que levantar el diagrama del flujo. Porque primero con el diagrama del flujo que vamos a poner y a tener claro cuál es el orden y cuáles son los pasos y poder actualizar. Cuando tengamos ese diagrama de flujo perfecto, ahí lo pasamos a la filtro, ¿de acuerdo? Y en el diagrama de flujo es que yo voy a ver en cada paso qué documento se está generando, ya qué registro se está generando, ¿de acuerdo? Ya si ese paso necesita un instructivo, si ese paso está alineado a una política, ¿ok? O si necesito incluso puede ser que haya la necesidad si ustedes se dan cuenta de que hay documentos repetitivos, pueden decirlo justamente esto se podría eliminar y esas son las mejoras que van haciendo. Y una pregunta, ¿cómo limitamos nuestro alcance de diagrama de flujo? Porque normalmente lo que hace en realidad es que se delega a otras, porque eso lo hacen exámenes y nada más. ¿Solo lo limitaría como un subproceso externo o lo limitaría que seguir ¿Qué área es? campaña preventiva? Es campaña preventiva, está dentro del diagnóstico preventivo. Pero tienen los archivos de 2010, no hay nada de eso. Porque aquí están muy diferentes porque ellos ponen ya con en sí un diagrama dentro de su proceso. Entonces, más que ellos solo hacen una revisión y si así interesa, lo agregamos a otra área. ¿Y usted está solo? No, estoy con otra persona. Ya. No sé, porque lo mandan a radiografía. A ver, me da la impresión de que usted estaría dentro del área de diagnóstico preventivo. Ya, primero hay que buscar cuál es su macroproceso. Dentro del mapa, cuál es su macroproceso. ¿Me explico? ¿Ya? Y claro, usted puede estar asignado a ese proceso, pero hay que hablar con el grupo que esté en ese macroproceso, ¿ya? Porque la ficha tiene que ser actualizada, ¿ok? Y a partir de ahí, verificar en este caso los diagramas, los formatos, las políticas y todo lo que está asociado. ¿Ya? Me da la impresión de que es un solo proceso lo de lo que estamos hablando, ¿ya? Y que ese proceso está dentro justamente de uno de esos macros y usted tiene que buscar al resto o puede ser que solo esté usted, pero tiene que hablar en este caso con Teresa para ver cómo encaja, ¿ok? Porque esa ficha debería ser actualizada. Por ejemplo, esa es la diagnóstico preventivo. Entonces ahí yo debería ver también el tema de la campaña preventiva. ¿Sí me explico? O no sé, de pronto está inclusive en marketing, no sé, algo así, ¿ok? Pero hay que buscar a dónde pertenece, su proceso a dónde pertenece. Eso es lo que es el primer paso, ¿ok? No, sí, claro. Este formato que se tiene que maneja solo. Suelta. Ya, y ellos tienen un instructivo de cómo llenar este formato. No te vamos a discutir. Ah, ya. Por eso que le estoy explicando un poquito. Ya, sí, es porque veo que hay ciertas cositas que verdad, no salté el ejemplo, pero yo estoy segura que va a seguir la pregunta del concepto, porque va a decir, ¿qué era que ponía en esta parte? Claro. ¿Y cuál era el objetivo? Entonces, como que la idea era que igual, como no hay eso, o sea, sí traten de anotar cada cosita que dice, Ajá. eso que ha dicho Irmi, ¿no? Porque hay cosas que, por ejemplo, está que se llena un campo y el título no necesariamente me dice lo que tengo que poner. Ajá. O sea, el título me dice condiciones, ¿y qué será el clima? O sea, Claro. como que ahí uno empieza a preguntarse qué es lo que hay que poner porque no hay algo que diga, en esta sección ustedes deben anotar esto y tal. Entonces, eso nada más como que... Yushiro, Sí, usted ahí ya está eso, levantando o sea, los sería- instructivos con su grupo. ¿Qué cosa? ¿Cómo levantar todo esto? No, ¿cómo se puede hacer? Otra forma. Y yo igual sí quisiera decirle que eso es súper importante porque, o sea, yo quisiera que no vean esta práctica como, ya, voy a levantar un proceso, si hago bien el deber bien, si no lo hago más o menos, si saco bien, no saco bien. Piensen que esto, o sea, esta práctica en un hospital, ¿no? Es una práctica de servicio comunitario porque no es como una práctica empresarial que vaya porque le pagan algo. En este caso, es otro tipo de práctica. Y probablemente esto ya les hablaron antes ustedes en una primera reunión. Pero sí es importante esto para el hospital, que piensen que ustedes están trabajando en un hospital, o sea, donde esto, la vida de personas puede depender de un proceso, puede sonar exagerado, pero no es así. O sea, que un medicamento esté mal almacenado, o que algo no esté bien controlado, porque yo en mi proceso, que fui responsable, no lo anoté, o sea, puede pasar, porque el gerente que va a revisar esto, tiene que revisar muchísimo. Por ejemplo, si el doctor, el gerente, bueno, el señor
me va a decir, oye, bueno, ¿y cómo aquí? Usted tiene que tener criterio para poder obtener esa información, porque ese es el trabajo de alguien que analiza un proceso. No es solamente, dígame usted qué hace, y aquí qué sigue, ya, y aquí cuál sigue, y de repente, ¿cuáles son las condiciones? Y porque me lo dijo Pepito bonito, ya lo anoté, y él me dijo, y así es. O sea, hay que ser investigativo, comprobar, ver si es que tienen que investigar en otro lugar, y es súper importante. O sea, lo que quiero es como generar esa conciencia de la importancia de que esto no es llenar por llenar un formato, ¿ya? O sea, es súper importante que lo hagan con mucho criterio y con bastante, digamos, o sea, investigar como debe Con ser. bastante responsabilidad y compromiso. Mucha responsabilidad. Como dice, o sea, a ver, para empezar, eso no es cualquier proceso, ¿ya? Segundo, el objetivo de ellos es certificar. Si ellos no logran una certificación o si tienen muchas normas formales, no les van a decir. Lo bueno es que vamos a saber en qué procesos están las conformidades o las observaciones. Y así está aprobada su práctica comunitaria, pues ya sabemos quiénes podrían haber sido los tipos que fallaron y de alguna manera tendrán alguna penalidad. ¿Okay? Yo voy a presentar cuándo va a ser la penalidad. O sea, eso es seguro. O sea, los auditores entregan un informe como de, qué sé yo, 80 páginas, pero así, con fotos del documento de dónde estaba el error. Ellos colocan el documento X y Z, versión tanto, firmado por tanto, en la página tanto, en el numeral tanto. Se dice esto, lo cual no ocurre. O sea, así es el proceso de auditoría. ¿Okay? Si tal vez no todos han vivido una auditoría o saben de qué se trata tener un sistema de gestión, tal vez no lo han aprendido en una materia como tal todavía. Pero es riguroso, es como que la empresa se impone sus mismas reglas y después tiene que cumplirlas. Y si no cumple una, es una no conformidad. Eso no significa que vamos a poner reglas muy suaves, porque tampoco es así, pero tampoco reglas muy alcanzables como, por ejemplo, el ejemplo de la temperatura. En una oficina. En una oficina, ¿no? Yo digo, siempre la temperatura. Ay, ¿tú hiciste esto? No voy a ver la temperatura. No, y es una no conformidad, porque estoy revisando sobre las mismas reglas que puse, pero tampoco ser tan flexible. Pero Claro, es que hay casos en los que no hay flexibilidad. O sea, por ejemplo, en un tema de laboratorio, en un tema de la sala técnica, sí, hay más flexibilidad. O sea, ahí en las certificaciones se hacen las pruebas, se verifican las pruebas de que hizo en este caso, el tema de inocuidad, etc. En esos términos yo no soy doctora, obviamente, no me lo sé, pero les puedo expresar qué tan escéptico es el lugar de tan todo, ¿ok? Entonces, eso sí es riguroso. O sea, en el tema de hay lugares inclusive donde no podemos entrar, donde ni siquiera el auditor puede entrar. Tienen que observar desde afuera, porque trabajan con reactivos muy fuertes y para entrar a esos lugares hay que tener un proceso como que del cuerpo mismo se adapta, ¿ya? Entonces hay lugares muy complicados, se podría decir. Probablemente ustedes no están en esos lugares, pero a lo que me refiero es que sí hay requisitos o hay cosas que, como dice Laura, no es flexibilidad, es cero, así de decir, digamos, algo más. Sí, es que en mi proceso de que estaba adelantando hasta ahora, ellos iban a implementar un nuevo equipo y al implementar ese nuevo equipo iba a cambiar totalmente el proceso. Y hay que cambiar el proceso. Y es que el equipo se implementa después de un mes y no saben cómo muy bien van a hacer el procedimiento como tal. Bueno, en ese caso usted tiene que primero ver qué equipo es, cuáles son las especificaciones del equipo y cómo cambiaría el proceso. ¿Sí me explico? O sea, usted tiene que ver por lo menos dejar presentar una propuesta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque sí, ellos en ese momento no saben, pero ahí está su trabajo. Poder hablar con ellos, investigar, decirles de qué manera deberían, siempre con la mano de ellos. ¿Ok? Yo quiero poner a Camilo que tiene una Pues pregunta. no, YouTube. Sí, por ejemplo, yo soy en el área de radioterapia y yo como sé si ellos tienen algunas fichas ya de este proceso. O sea, no le preguntamos, O sea, conversé con creo que es la encargada así de radioterapia y me dijo, o sea, Bailoterapia, ¿no? no sabía algo. Bailoterapia. puede ser que ella ni tiene sepa. Ya, entonces, a mí lo que ella le explica. ya, entonces de pronto ya no la tiene o si la tiene no la conoce, porque como son áreas nuevas, entonces ahí le tienen que preguntar a Teresa Villavicencio, ya, si es que hay alguna ficha de ese en este caso macroproceso, y si no la tiene que demostrar, ya. ¿Cuál es? Radioterapia. Sí. Bailoterapia.
otra cosa es Yo mientras. creo que debe estar dentro de radioecológica o radiología. No sé, ¿dónde sé? No sé dónde está. Tienes que preguntarle primero a cuál pertenece. Un segundo nuevo. O sea, Teresa me dijo radioterapia, pero no sé cuál era el macro. O sea, hay que preguntar si eso está dentro de radioecología o si está dentro de radiología. No, yo creo que es radioecología, porque la radioterapia es puede ser quimioterapia o radioterapias. Y radiología es como que te ven. La radiología creo que son así las típicas Las imágenes, radiologías. ajá, y radioterapia. Entonces, debe estar aquí. Como radioecología. Ya, radioecología. ¿Ok? Entonces, aquí tienes que buscar. ¿Ya? Y eso lo converso con Teresa. A ver, primero yo le voy a preguntar, ¿existe una cosa de eso? Ella le puede decir si existe o de pronto ella puede decir, no, la carrera de la empresa no sabe, pues no lo tiene, la carrera que te demanda. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Yo también quería dar una recomendación, chicos, cuando levanten esto. Yo sé que todos ustedes lo han aprendido en ingeniería de métodos, ¿no? Que es el perfil al cual ustedes han aplicado esta práctica. Pero siempre que igual pensar que están en un hospital, ¿no? Que es un poco diferente a ir a una empresa, donde es verdad que la gente está ocupada y todo, pero en un hospital igual están con médicos muchas veces, policías, enfermería, personas que sí son administrativas, pero su prioridad siempre va a ser temas de atender pacientes o resolver temas que tienen que ver con la salud y el tal. Entonces tiene que tener siempre mucho tino al momento de preguntar, siempre saber que no necesariamente de pronto pues, o sea, puede ser que lo que le digan esté correctamente estructurado. Acá voy con esto, que le pueden decir que el proceso es así, pero usted tiene que decir, bueno, ser cuestionador, no preguntar y es de esta manera, o bueno, esto no sería una actividad, esto más bien es otra cosa. O sea, saber realmente como que lo que ustedes están levantando de información y si tienen algo que aportar, también ver la manera como lo hacen, pero con mucho tino, ¿no? Tampoco decir, no, yo pienso que aquí está mal esto, o sea, siempre como que con mucha prudencia y luego si tienen una duda, consultarla con su tutor, ¿no? Pero para eso está el tutor en estas prácticas, el acompañamiento es un poco más, porque es otro tipo de práctica que la empresarial. La empresarial se encarga de la empresa de que usted cumple lo que tenga que cumplir. Acá los tutores somos un poco más responsables de eso, ¿ya? Entonces, por eso es que, pues, digamos, tiene que estar bastante en comunicación con el tutor. Exacto. Igual puede ser que su tutor de pronto no se negociar, ¿ya? De todas maneras, recuerden que eso es algo diferente. Estamos en un área médica y especializada, donde tenemos equipos que no vamos a encontrar en otro lado, ¿ok? Igual me puede preguntar a mí, igual a mí me apertura muy grande con Solca la persona. O sea, yo sí tengo que destacar algo. La gente de Solca son médicos, pero ellos están bastante preparados. O sea, primero que tienen muy buena voluntad para hacer cualquier trabajo. Ellos también tienen EFQM, ¿ok? Que es un sistema de calidad que tiene otros pilares, sí, pero que se complementa con la ISO. Entonces, ellos están predispuestos, ellos saben el proceso, porque para seguir todos estos tratamientos, pues una serie de procesos, lo que no tienen el tiempo de plasmar, pero siempre van a tener la predisposición y tienen el conocimiento, ¿ok? A ver, les voy a enseñar nada más ahora el formato de procedimiento y el AMED. A ver, todos los medios de pasar un proceso, ¿verdad? No. ¿Quién no ha pasado procesos? Yo. Ah, bueno, pero ya se AMED, ¿ya? Sí, ok. Ustedes no les AMED, ya. Ok, el proceso yo les voy a AMED, ¿se acuerdan? Bueno, el que no sepa, si tiene que hacer el plan en mí o cualquier otro tutor que la pueda explicar, ¿ok? Sí, ya, ok. A ver, todos tienen que hacer el AMED de acuerdo a la teoría. Cuando nosotros aplicamos AMED, lo hacemos en base a 3 factores. ¿Cuáles son esos factores? Detectabilidad, ¿ya? Consecuencia, ¿y cuál más? ¿Cuál más? Detectabilidad, consecuencia y gravedad. Consecuencia, gravedad, no, son frecuencia, son detectabilidad, ya, gravedad, a ver, espérense.
Ya les voy a explicar. Lo que pasa es que tenemos tres procesos. Un ratito, sí, sí, ¿verdad? Sí, Es que hay una diferencia. no de falla, con su causa, de A ver, chicos, rapidito, miren. Cuando nosotros aplicamos AMEF, ahorita no voy a dar la clase de AMEF, pero más o menos para que tengan la idea clara, ¿no? Si alguien no conoce, como en el caso de Samari, pues en algún momento se reúne conmigo para revisar, ¿ok? Entonces, por cada paso en el proceso, nosotros vamos a analizar cómo podría fallar. Es decir, qué podría salir mal en ese paso, ¿ya? ¿Cuál es la consecuencia y cuál es la causa? ¿De acuerdo? Pero yo tengo que sacar el índice de prioridad de riesgo, ¿sí? De acuerdo, ya, esto es como hacer una hiper. ¿Quién tiene seguridad? ¿Qué va a pasar con seguridad ahorita? Ya. Cuando yo hago una hiper, chicos, cuando yo hago una hiper, ¿ok? Yo hago un análisis de riesgo enfocado a lo que le puede pasar a la persona, ¿ok? ¿Cómo se puede relacionar la persona o qué enfermedad profesional podría tener? ¿Okay? Cuando yo hago un AMEF, también es un análisis de riesgo, pero enfocado en el proceso. ¿Cómo ese proceso puede fallar y afectar el servicio al cliente o el producto? ¿De acuerdo? O sea, son dos enfoques diferentes, ¿de acuerdo? De acuerdo a la teoría, para yo establecer el índice de prioridad de riesgo por AMEF, ya utilizo estos tres elementos: detectabilidad, ocurrencia y probabilidad. ¿Ok? ¿Qué tan fácil es darse cuenta de que va a fallar? ¿Qué tan frecuente puede ser? Y la probabilidad. Ahora, ¿qué sucede? En Solca ya tienen ese análisis, pero ellos utilizan básicamente probabilidad y utilizan consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, es como un mix, ¿ok? ¿Qué sucede? Miren, las empresas tienen la potestad de adaptarse a esas metodologías porque la norma no le dice qué hacer, ¿ya? Perdón. No le dice cómo hacer, le dice qué hacer. Usted tiene que establecer, en este caso, tiene que evaluar los riesgos, ¿ya? Pero no le dice utilice la metodología X, Y, Z. Le dice qué tiene que hacer, pero no le dice exactamente cómo hacer. Entonces, muchísimas empresas, por eso le digo, el 95% de las empresas ya utiliza un AMEF para calidad. Utiliza una IPER, obviamente con algunas de las metodologías para seguridad, y utiliza la matriz de aspectos e impactos para el tema del ambiente, ¿ok? Ellos utilizan este análisis, no quiere decir que está mal, pero básicamente lo que hacen es, en este caso, analizar dos factores, el riesgo y en este caso la probabilidad y la consecuencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar con ese formato, no hay ningún problema, incluso es mucho más sencillo, ¿sí? Lo que tenemos que ver aquí son el tema de las escalas que están utilizando, nada más. Tenemos que asegurarnos de las escalas que están utilizando, no sé si el tema de la escala. Ya, yo ese tema se lo voy a pedir a Teresa para confirmar el tema de las escalas y se los pasamos a todos, ¿de acuerdo? Pero básicamente el concepto es el mismo, ¿ok? Y bueno, así haríamos en AMEF. Lo importante es que ustedes tengan la visión de cómo hacer ese análisis, ¿ok? ¿Alguna pregunta por acá? Este es el formato procedimiento, chicos, ya que ya está por ellos, entonces también ponen el objetivo, el alcance, realizado por, control de revisiones, definición de aperturas, descripción del procedimiento, políticas de procedimiento. Este es el formato que ellos manejan. ¿Sí?
Ok, entonces, ¿cuáles son los entregables que ustedes van a presentar? Fichas. ¿Cuáles van a presentar por grupo? Individualmente. Y la MEF. El procedimiento. Y el procedimiento incluye el diagrama de flujo. ¿Ya? Con sus indicadores, con todas sus políticas, ¿ya? Y con todos los objetivos que ameriten. ¿De acuerdo? Sí. Entonces tenemos la ficha, el AMEF, que es por cada proceso, y procedimiento. Y el procedimiento incluye el diagrama de flujo. O sea, digamos que son 4 cosas porque el diagrama de flujo es el primero. ¿Ya? Solo que recomiendo todo el procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? A ver, entonces recuerden que al menos en este proyecto, más que en cualquier otro, si ustedes no traen la aprobación de la persona encargada de su área, y recuerden que ustedes tienen que firmar también la asistencia, ¿no? Tienen un cortacito donde van a firmar la asistencia, que diría primero, y el micrófono que ya salió. Y si ustedes no traen esa firma de aprobación, no se aprueba la práctica, ¿sí? No se aprueba la práctica porque esto es un tema delicado, ¿ya? Que no les puedo, yo no voy a saber el fondo, solo ustedes o las personas responsables, cada uno de sus mentores, no va a poder revisarles, está bien que esté, qué sé yo, esté más primero que el otro, se puede revisar de forma, ¿estamos de acuerdo? Pero significa que hay un cronograma, por ejemplo, hasta cuándo ellos deben tener primero el proceso de cada uno. Sí, Ellos lo tienen. yo les compartí a todos un ejemplo del formato, del cronograma, para que todos tengan más que nada un formato que les permita darle seguimiento a la carga. Por ejemplo, aquí en el modelo. Por ahí más allá del formato, tal vez el tiempo que ustedes estiman, Claro. que o sea, ya con un tiempo sugerido. Si contamos esta semana, bueno, y hasta cuando finalizamos la práctica tenemos 12 semanas y un poquito más para completar el programa. La idea es que termine antes, porque siempre va a haber algún tipo de retraso en la cual nos va a permitir reaccionar el cronograma que también me vaya. Sí, la idea también, bueno, aquí no se está contabilizando por si acaso la semana de vacaciones que tienen ahora en diciembre. Entonces tenemos exactamente 12 semanas y un poco más para poder completar el programa, ¿sí? Donde las primeras, bueno, aquí hay un medio pero las primeras 4 semanas es preferible empezar con la validación. Más que nada porque es muy importante esa validación donde no solamente es ir a ver el proceso, sino hacer todas las preguntas que mencionó la ingeniera, de qué necesidades tiene, qué requerimientos también hace falta por cumplir. La idea es que en ese tiempo levanten todo lo que puedan para poder presentar los resultados. Ya. O sea, la semana pasada en la 1 ya estamos a 12 semanas, pero no estamos contando la semana de... Tenemos 12 y actualmente con el programa son 10. La idea es que termine en 10 y por algún motivo algún retraso que hay, a veces coordinar los horarios es difícil, como ustedes ya vieron al inicio, que incluso algunas áreas quedaron para después porque no les habían asignado a un responsable. Entonces, en 10 semanas espero que se complete todo y tenemos unas 2 semanas para poder reaccionar a diferentes situaciones. Más o menos 4 semanas para llegar a los procesos, el AMEN sería un par de semanas. Sí, una semana. Una a 2 semanas, pero obviamente por más. O sea que desde yo también, claro. Claro, porque lo clave para la MEC no van a empezar con la MEC, nunca. Tienen que tener ese diagrama de flujo perfecto. Con ese diagrama de flujo perfecto para Si empezar. no es perder tiempo y volver a llegar a Exacto. nada. La MEC es casi la misma. Importante que ustedes se organicen, tal vez con las reuniones, las revisiones, también como consultoras, no que al final ya ven
área en la cual la encargada de pronto no es que no les preste mucha atención, sino que de pronto tiene muchas ocupaciones, entonces tiene que decirlo con tiempo, ¿no? Con tiempo para poder actuar, porque de pronto si esa persona está muy ocupada, pues hay que buscar quién la puede ayudar o con quién pueden ustedes hablar, ¿ok? Entonces eso pasa también, o sea, si ven que definitivamente no pueden concretar las reuniones, por favor avísenme con tiempo, ¿sí? El gobernador, si va solta, yo puedo hablar con la persona encargada del proyecto en cualquier momento, o sea, si me dicen, yo puedo llamarla. Entonces, por favor, eso avísenme con tiempo, ¿sí? Puede ser como su tutor, como el coordinador, o Yoshiro, bueno, que es el director del proyecto. Pero comunicar. Así es. Ok, chicos, si no hay más preguntas, mándame la obra.